No te quedes fuera. Conversaciones sobre señales, tendencias y futuro. Cada lunes y miércoles a las 11 horas. Con Bárbara Ferrer. Somos Divoxradio.com. Ya estamos de vuelta y está con nosotros Jordi. Bienvenido al programa. Un gusto tenerte acá. Un placer estar aquí. Gracias. Sí, genial que nos acompañes. Ahí le estuvimos contando a la audiencia un poco de tu biografía, de qué has hecho. Y me gustaría, siempre partimos el programa haciendo una pregunta más bien personal en relación a desde tu perspectiva y experiencia en estos años que tienes como prospectivista y lo que te ha tocado ver, ¿qué es el futuro en tus palabras para ti? ¿Qué es este concepto tan de moda últimamente para ti? Bueno, primero decir que este año se cumple mi 40 aniversario de llegada a la prospectiva. El futuro, Felicitaciones. gracias. Futuro para mí es casi tan pasado como futuro. Futuro es diversas cosas. Por un lado es mi ámbito de trabajo, es aquella parte diríamos, de la acción o la construcción humana a la que yo estoy más focalizado. Y es también como una reserva de esperanza en muchas cosas, ¿no? Sabemos que el presente es complejo, es problemático en muchos sentidos. El futuro, a pesar de que también puede ir a peor, pues siempre queda esa posibilidad de que encontremos la manera de arreglar ciertas cuestiones, de mejorar o sencillamente de progresar en algún sentido. Perfecto, gracias por compartirlo. Oye, y a propósito de esto que mencionas que ya este año se cumple tu 40 años en temas de perspectiva, si volvemos 40 años al pasado, ¿cómo fue que llegaste a esta disciplina? ¿Qué te hizo llegar a esto? Es un poco prosaico. En realidad el que me invitó fue el director de la escuela donde yo estaba haciendo mi formación secundaria. Por alguna razón le debió parecer que esto de la prospectiva pues podía ser interesante para mí, era atractivo para mí, y entonces tenía pues 16 añitos y no le dices que no a una invitación de tu director, ¿no? Me invitó a lo que entonces era una ONG que había en Barcelona, el Centro Catalán de Prospectiva, y fui. Lo que me explicaron me parecía interesante. El futuro me permitía integrar diversos de mis intereses, desde cuestiones ambientales o de protección del medio ambiente, cuestiones tecnológicas, cuestiones de evolución social, y me di cuenta que la prospectiva me daba una manera de aunar varios de mis intereses. Lo que pasó es que en un primer momento pues yo pensé que sería como un hobby, ¿no? Como quien está en un club de filatelia o en un club de espeleología, pues yo haría esto como algo más. Pero en 1984 conozco a Jim Dator, uno de los prospectivistas de mayor trayectoria. En poco tiempo conozco a Jim Dator y a Leonora Massini. Me invitan a un curso que se hacía entonces en Dubrovnik, entonces aún era Yugoslavia, ahora es Croacia. Yeah. Bueno, ahora todo el mundo dice que es King's Landing, ¿no? Porque es como donde se rodó la serie. Y allí en ese seminario conozco a consultores, profesores universitarios, y me doy cuenta de que esto, la prospectiva, no tiene por qué ser solo un hobby, una afición, sino que puede ser una profesión. Y es a raíz de mi estancia ahí que tomo la decisión de intentar canalizar mi actividad profesional hacia la prospectiva. Ay, perfecto, buena historia, gracias por compartir. Y ahora volviendo al presente, que dentro de tu cargo aparece esto como el Center for Postnormal Policy y Future Studies. Sí. Y este concepto como de postnormal, que un poco leyendo la página web del centro aparece esto de teoría de tiempos postnormales. ¿Nos podrías contar un poco de qué se trata eso? Sí.
Todos los que estamos en el centro, o al menos el núcleo fundador original, somos todos gente que venimos de la prospectiva. El director es Ziauddin Sardar, que supongo que lo conocéis, y éramos personas que todos estábamos con un cierto grado de insatisfacción respecto a nuestro propio trabajo. Un poco la sensación de que no acabábamos de conseguir hacer un buen trabajo, que algunos de los temas importantes como que nos pasaban por debajo del radar. Llevamos ya un tiempo pues buscando nuevos métodos, nuevos enfoques, nuevas perspectivas, y hacia el 2010 Ziauddin Sardar, que entonces aún era el editor de Futures, llega a la conclusión de que el tema no es que falte un método, una técnica, una teoría, sino que es un poco el tiempo que estamos viviendo, que es un tiempo particular, específico. Como él ya conocía el concepto de postnormal, lo crearon Jerome Rabich y Silvio Funtovich, dos matemáticos. Ellos hablaban de la ciencia postnormal como una ciencia para solucionar algunos de los problemas que tenemos hoy día. Y él les dijo, no, el tema no es que nos haga falta una ciencia postnormal, es que todo el momento histórico que vivimos se ha vuelto postnormal. Escribe su artículo Welcome to Postnormal Times, bienvenidos a los tiempos postnormales, y a partir de entonces partimos de la idea esta: si la realidad que estamos intentando percibir ha cambiado, ha mutado, incluso el cambio se comporta de una manera diferente, si eso es cierto, no sorprende que la perspectiva tenga errores, ¿no? A partir del 2013-2014 fundamos el centro y en todo este tiempo hemos ido desarrollando aspectos de la teoría. Y ha sido a raíz de la pandemia que de alguna manera pues consideramos que lo que ha pasado confirma lo que veníamos diciendo. Estamos en un momento de gran cambio, de una gran transición. Decía que dice que los tiempos postnormales son unos tiempos intermedios, ¿no? Como un intersticie. La vieja realidad, las viejas ortodoxias, el viejo paradigma está empezando a decaer, está empezando a perder validez, pero lo nuevo aún no se ha consolidado. Y estamos en este decalaje que el periodista italiano decía entre el ya no más y el aún no, y como estamos en este momento, las cosas se hacen especialmente inciertas y cuesta mucho entender qué pasa. Provoca una cierta sensación de perplejidad. Si nosotros tenemos razón y lo que postulamos la teoría es correcto, más tarde o más temprano el nuevo sistema, el nuevo paradigma se irá consolidando y encontraremos la manera de superar algunas de las contradicciones. El problema es que ahora mismo los desafíos que tenemos son altísimos y no parece que tengamos la capacidad realmente de hacerles frente de una manera eficaz, ¿no? Perfecto, clarísimo. Y yo ahora te pregunto, como al mirar la macrohistoria o la historia, ¿hay otros momentos históricos que se puedan considerar también como tiempos postnormales o es algo moderno? Mira, ese es justo el debate en el que estamos ahora. Nosotros inicialmente pensamos que los tiempos postnormales eran específicos del momento presente. ¿Por qué? Por una cuestión muy clara, la llegada de las TIC, ¿no? Las tecnologías de la información y la comunicación, que han provocado un salto, diría, cuántico en muchos aspectos. Pero cuesta mucho no pensar que, por ejemplo, la llegada de los españoles a Sudamérica para los pueblos indígenas también les genera un tiempo muy postnormal, porque básicamente su realidad en ese momento se fracturó, llegó un sistema nuevo y muchas de las, vamos a decir, sociedades, organizaciones implosionaron. No estamos seguros de que realmente podamos aplicar el concepto postnormal a muchos momentos históricos en el pasado, pero al mismo tiempo nos parece muy presuntuoso creer que esto solo está pasando ahora.
Porque si una cosa sabemos es que todas las generaciones creen que están viviendo en un tiempo único por alguna razón u otra, ¿no? Por tanto, pensamos que es bueno tener algo de humildad, que seguramente hay cuestiones del momento actual que son que no tienen ningún tipo de precedente o parangón. Nunca habían habido más de 7,5 millones de millares de personas en la Tierra. Nunca habíamos tenido las capacidades comunicativas que tenemos ahora, nunca habíamos puesto en riesgo la biosfera como la hemos puesto ahora, nunca habíamos tenido la capacidad de ir a otros planetas como la tenemos ahora. Por tanto, estos elementos son nuevos, son específicos. El hecho de vivir un gran cambio sistémico, eso ya ha pasado. Por tanto, si Dios quiere, pues en el próximo 1 o 2 años estamos embarcados en una nueva investigación y creemos que podremos llegar a alguna conclusión al respecto. Perfecto. Y en relación, cuando leía tu biografía, aparecía esto también de el Observatorio de Economía Social, y he visto algunas charlas donde tú hablas como de esto de policy making o desarrollo como de políticas relacionado con tiempos postnormales. Como ¿qué has observado en eso y qué aprendizajes has sacado, recomendaciones en relación a las políticas en tiempos postnormales? Mira, uno de los problemas, vamos a partir de la premisa que lo que nosotros propugnamos de los tiempos postnormales es en líneas generales correcto, ¿vale? Por tanto, tenemos que aceptar que seguimos funcionando con herramientas, con sistemas organizativos, con paradigmas que igual están caducando. Si en algún sitio eso es cierto, es en política. Es decir, los sistemas democráticos, lo que técnicamente podríamos llamar sistemas de democracia representativa de tipo liberal, claro, resulta que en realidad estamos básicamente utilizando un diseño que es la reforma del siglo XVIII a una propuesta del siglo XVII, en un contexto social, económico, cultural que no tiene nada que ver con el actual. Claro, ¿eso qué quiere decir? Que los sistemas democráticos cada vez parecen como más desconectados de la realidad social sobre la que quieren incidir. En todos los países vemos como la gente joven no acaba de percibir que tenga mucho sentido meterse vamos a decir, en el debate político, a no ser que no quieras hacer carrera en política, porque hay como una gran desconexión. Seguimos pensando que podemos definir políticas públicas para incidir sobre una realidad como si aún fuera una realidad, vamos a decir, del siglo XIX o de principios del XX, mucho más simple, y no es el caso. Es decir, las políticas inciden sobre realidades cada vez más complejas, cada vez con un comportamiento más no lineal. Y pretender solucionar, gestionar, hacer frente a esos temas con políticas que casi siempre son muy lineales, no funciona. Por tanto, fíjate que nosotros somos el Center for Postnormal Policy, en primer lugar, porque lo que pretendemos es que, en última instancia, lo que estamos desarrollando sirva a quienes quieren realmente cambiar la realidad. No es que nosotros no queramos, nosotros nos consideremos más investigadores, estudiosos, pero aún carecemos de vamos a decir, una herramienta verdaderamente efectiva para incidir y cambiar esta realidad cada vez más compleja, caótica y contradictoria. Ya, te entiendo. Y en relación a lo que han ido viendo de políticas, también cuando leía parecía que has trabajado en distintos continentes, pero principalmente en Europa y Latinoamérica. Sí. Y justamente, ¿cuáles han sido tus observaciones o experiencias en Latinoamérica? Y te lo pregunto porque, bueno, con toda la pandemia y viendo distintos países, por ejemplo en Chile el 2019 tuvimos una crisis social, justamente un poco por lo que tú mencionas, como las políticas quizás avanzan más lento que los cambios sociales, por lo menos lo que se puede observar acá quizás. Y también vemos, no sé, actualmente Perú, que hay un cambio electoral y bien polémico también, y Ecuador hace
No recuerdo el año pasado, antepasado también, y uno empieza a ver México, Colombia, y hay como una revuelta muy intensa de cosas sucediendo. ¿Cuál es tu perspectiva en ese espacio? Pero fíjate que eso no es solo en Latinoamérica. Es decir, fíjate en Asia, fíjate en África. Si vas a mirar un poco el detalle en Europa, el tema de la conflictividad cada vez es superior. Es decir, justo antes de la pandemia, el otoño del 2019 fue un otoño de una gran conflictividad. Habían protestas simultáneamente en Hong Kong, Sí. Teherán, Beirut, París, aquí en Barcelona estamos quemando contenedores como locos, en Santiago de Chile, en Bogotá. Es decir, para nosotros esto también es una señal de los tiempos posnormales. Es decir, Perfecto. eh, eh, hablamos de las tres Cs: complejidad, caos y contradicciones. Las contradicciones no son solo en lo que se define en sentido clásico dos proposiciones lógicamente inconsistentes. Para nosotros son también disonancias cognitivas, cosas que no encajan, ¿no? Y hay una gran, vaya, la mayoría de la generación joven en muchos países no ha hecho más que conocer crisis tras crisis tras crisis. No hay ninguna promesa de que el futuro pueda ser realmente mejor. Ven a sus mayores, por mal que estén, y piensan, yo voy a estar peor. Por tanto, eso es una situación, diríamos, muy generalizada. Hay una pérdida de calidad democrática en todas partes, es decir, en España es escandaloso, por ejemplo, pero ahora mismo en Hungría pues acaban de criminalizar la homosexualidad a unos niveles intolerables dentro de la Unión Europea. Podríamos hablar muchas más partes. Yo creo que en Latinoamérica hay una cuestión también de raíz, ¿no? Yo creo que, a diferencia de otras potencias coloniales, España nunca se preocupó demasiado de dejar una base cultural, ¿no? Más allá de forzar la evangelización de los pueblos colonizados, a diferencia de Francia, Inglaterra, otras partes que querían no dejar una huella cultural. España en ese sentido fue quizás un poco negligente, lo cual no tiene por qué ser malo, ¿no? Pero yo creo que después tener que convivir con el vecino del norte, que se pasó buena parte de la segunda mitad del siglo XX intentando decir a todos estos países qué tipo de sistemas políticos querían tener, yo creo que esa combinación ha sido particularmente, vamos a decir, perjudicial. Porque lo cierto es que Estados Unidos se ha pasado décadas intentando imponer su modelo de presidencialismo bicameral, que no funciona en ninguna parte salvo en Estados Unidos. Y las razones por las que funciona en Estados Unidos es justamente por cuestiones de idiosincrasia americana, no por la bondad del sistema. Hay un estudio que se hizo, un profesor americano, Fred Ricks, que demostró que todos los países que adoptaron el sistema copiado americano acabaron en golpes de Estado, pérdidas de democracia bananera, vamos, como quieras llamarle. Y yo creo que además hay un tema profundo, ¿no? Que es la creación de las identidades es particularmente problemática en zonas colonizadas. Es decir, aquí en España, que se supone que es una nación más antigua, pues tenemos como mínimo 3 o 4 identidades nacionales. En otros sitios, estoy pensando en el caso de Bolivia o en otras partes donde realmente hay incluso naciones que pueden rastrearse milenios atrás, la implicación de un sistema político que se basa en la ficción de un Estado, una nación, nuevamente vuelve a ser problemático. Y los sistemas clásicos de democracia no acaban de dar respuesta a estas situaciones, ¿no? Se basan pretenden un poco esa ficción. Yo cuando era joven y estudiaba ciencia política, definían democracia como democracia es aquello que tienen el Reino Unido y Estados Unidos. Ah, vale. Entonces, tengan lo que tengan el Reino Unido y Estados Unidos, eso es democracia y el resto no. Yo creo que hay una cuestión de que los países de Latinoamérica también
tienen que ser capaces de pues, descolonizarse de ciertos conceptos y proponer ideas nuevas. En este sentido, el proceso constituyente en Chile me parece sumamente interesante. Yo creo que ahí, un poco como lo que se hizo en Islandia, ¿no? Que claro, Islandia son 200.000 habitantes, es otra escala, ¿no? Pero explorar la posibilidad de los nuevos sistemas de comunicación y de participación me parece absolutamente necesario, porque otro de los grandes problemas hoy día es la participación. Seguimos pensando que la participación es una especie de panacea que lo cura todo, y lo cierto es que los sistemas de participación clásica o los sistemas clásicos no funcionan. No funcionan, y no funcionan prácticamente en ninguna parte. Por tanto, necesitamos nuevos sistemas de participación. Y los nuevos sistemas de participación no tienen que basarse en los tipos de debate que se hacían en el 19. Ahora hay otras cosas. La gente joven igual se orienta mejor en un grupo de debate en Twitch o en una sesión abierto en Instagram, que no en un proceso de debate grupal clásico. Buenísimo. Hoy muchas gracias por esas reflexiones. Vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahí seguimos de lleno, que se me ocurrió otra pregunta de hacerte. Vale. Conoce las soluciones tecnológicas que están utilizando las empresas. Simón Oliveros conduce Conexión Pyme, transformando tu negocio. Escúchanos cada lunes y miércoles a las 14 horas en divoxradio.com.